El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Podemos sentar. La primera lectura tomada del libro del Génesis. Encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios hizo llover desde el cielo azufre y fuego, y así arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades, la hierba del campo. El padre Josefo decía que Dios es 100% bueno. A veces estos textos nos quedamos a medias, no los profundizamos, ¿verdad? Si tomamos en cuenta esto, de que Dios es Dios, Dios es bueno, Dios quiere la salvación de todos, Dios no es bueno y a veces malo, sino que Dios es 100% bueno. Esta destrucción que sufrieron estas ciudades fue a causa de su pecado, a causa del pecado sobre todo sexual. Ellos se apartaron de Dios o no conocían a Dios y se entregaron a toda clase de apetencias, desórdenes. Recuerden cómo unos hombres querían abusar de los ángeles, y esos ángeles pues representan al mismo Dios, y les da alojamiento. La hospitalidad era algo sagrado. Tenían que pasar por encima del cadáver del que hospedaba, y Lot les da hospedaje y es capaz de entregarle a sus hijas que son vírgenes, con tal de proteger a estos hombres, estos ángeles enviados de Dios o Dios mismo. Él es capaz de entregarle a las hijas vírgenes con tal de que no abusen, porque querían violar, querían abusar de aquellos ángeles. Estas ciudades tienen que ser condenadas en exterminio. Sí, tomemos en cuenta que Dios es bueno, que Dios nos ama, y Dios no es como el agente de esta mortandad, de esta destrucción. Sí, el Padre nos hablaba de una cita donde nos habla que Satanás es homicida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio, con ganas, con seguridad. Él es el homicida desde el principio. Sí, Él es de alguna forma el que se encarga de robar, de matar, de destruir, de aniquilar. Dios nos dio libre albedrío, nos dio la libertad, y si esa libre albedrío, esa libertad no está en colaboración con Dios, más bien está en colaboración con el mal, pues abrimos la puerta, ya sea consciente o inconscientemente, abrimos la puerta a que el homicida entre y destruya, aniquile y cancele. Si tú y yo le damos permiso a Satanás de que entre a nuestras vidas, pues Dios respeta eso. Dios respeta eso, porque si algo que respete Dios es nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Si yo consciente o inconscientemente doy cabida al mal,
pues estoy de parte del mal. Si estoy acariciando pecado, estoy dejando que el mal, de alguna forma estoy permitiendo, estoy utilizando mi libertad, mi libre albedrío para que el mal me destruya, me aniquile, me acabe. Y esto es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Se entregaron al pecado sexual, entregaron su libertad a esta clase de desórdenes y abrieron la puerta al homicida, al destructor. El diablo es destructor, es homicida, y hizo de las suyas, porque luego viene a la mente por qué Dios permitió eso. Y también ese permitió está medio confuso, ¿verdad? Porque da a entender que Dios es bueno, pero a veces es malo. Y Dios es 100% bueno, y el demonio es 100%. Dios no es bipolar, no es el Padre, ¿verdad? Que es bueno y después es malo. No, Dios es siempre bueno. Dios es siempre bueno. Y es la concepción que debemos de guardar aquí, que no se meta nada que disminuya esto, nada que engañe esto, porque es la manera en la cual, pues, inconscientemente permitimos la acción del demonio, porque pensamos, Dios lo permitió, Dios quiso, o como que Dios hizo aquello negativo, ¿verdad? Dios lo fabricó, lo planeó, y Dios nunca ha planeado ningún mal. Dios no tiene planes de destrucción ni de muerte para ti. ¿Qué clase de Dios sería? Un Dios bipolar. Si Dios tiene planes de gracia, de bendición, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si en la pantalla de nuestra vida aparecen otras cosas, Dios no es el culpable. Hay que preguntarnos por qué apareció eso, por qué vino eso, por qué está sucediendo eso. Es que yo estoy en colaboración, sí, con el mal. El bipolar soy yo. Los bipolares somos nosotros, porque sí, a veces pensamos que el demonio nos puede favorecer, que nos puede ayudar, que puede colaborar con nuestra felicidad. Jamás. Él colabora a nuestra perdición, nuestra destrucción, aniquilación, muerte. Y esto fue pues lo que aconteció. Abraham trató de interceder por Sodoma y Gomorra, pero aquello estaba totalmente devastado. No hubo nadie. No había nadie. Le fue haciendo el regateo, ¿verdad? De 50 hasta que no había nadie en Sodoma y Gomorra que temiera a Dios. Por eso es que el mal arrasó con aquellas ciudades a causa del pecado. Dios ahí no tiene ninguna culpa. Dios es inocente, Dios es bueno. Si Él vio de ser padre de Yusefo, ¿verdad? Que por qué deja actuar al demonio, y decía que porque a él también le dio el libre albedrío y no se lo puede quitar porque Él es Dios. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Lo que Dios le dio al demonio tampoco se lo puede quitar porque Él se lo dio. Tú y yo sí le podemos quitar autoridad al demonio sobre nosotros, no cediendo, no colaborando con Él. Por eso hay mucha gente que dice, pero ¿por qué si Dios existiera? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? Dios no es el culpable de eso. Recordemos que Dios es 100% bueno, el demonio es 100% malo. Si hay guerras, si hay hambres, ¿quién es el culpable? Nosotros. El mal uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío, y ese mal uso que hace uso el demonio de eso. Y por eso todo el mal que encontramos en el mundo, la gente no lo entiende, porque quieren que Dios sea bipolar, ¿verdad? Quieren que Dios quite, ¿verdad? Actúe a manera del demonio, que da y quita. Dios no puede quitar lo que Él ha dado. Si Él ha dado lo más grande que ha dado Dios al ser humano, decía el Padre, es, a ver si me acuerdo, es la vida, ¿sí? El libre albedrío y a Jesús. Decía eso, me falta algo más. ¿Está bien? Bueno, y eso nos lo ha dado, y eso pues no nos lo va a quitar. Él nos da la vida, nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Para que entendamos esos pasajes, porque luego decimos, ay, pero ¿cómo Dios
permitió esa matazón, esa destrucción? ¿Qué clase de Dios es? Y nos confundimos y pensamos que Dios es bueno y es malo también. Dios es 100% bueno. Jesús va con sus discípulos, se embarca, sube en una barca con sus discípulos. Esa barca es la iglesia, esa barca es esta parroquia en la cual Jesús se ha embarcado con nosotros y nosotros con Él. Amén. Vamos en la barca de Jesús y Él va con nosotros. La barca representa la iglesia, representa esta parroquia, representa tu vida, representa esta experiencia de vida humana. Mientras navegamos por esa barca, mientras vivimos, está lo que es el misterio del mal. Este misterio del mal que existe, que Dios de alguna forma, como ya dijimos, pues lo ha dejado porque le ha dado libertad. Él no puede así como suprimirlo y ya. Sí, llegará el tiempo en el cual sea suprimido totalmente. Cuando el demonio ya no tenga voluntades, libre albedrío de dónde echar mano, pues él se quedará ya sin fuerza y sin poder. Cuando todo sea sometido bajo los pies de Cristo. Mientras tanto, aunque Dios ya resolvió esto, el demonio sigue haciendo de las suyas, pues porque tú y yo se lo permitimos. En esta vida, pues ese mal, tarde que temprano, nos va a querer dañar, afectar. Siempre está tratando de robar, de matar y destruir. Y te espantes. El hecho de que vayas en la barca con Jesús no quiere decir que ya la tienes toda ganada, no quiere decir que ya no haya problemas, dificultades. El demonio va a tratar de hacerte retornar, de hacerte desistir, de desanimarte. Dice el texto que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. El mar representa el mundo, esas olas representan las filosofías, representan pues todas aquellas cosas, todo aquel mal que se levanta en contra de nosotros. El mal va a tentar volcar la barca. El mar va a tratar de que no lleguemos a la otra orilla, de que no lleguemos sí al cielo, a la presencia de Dios. Va a haber tempestades, va a haber dificultades, cosas grandes. Dice que la tempestad era tan fuerte que las olas cubrían la barca. Atentaba con, llenar la barca, hundirla. El demonio va a tratar de hundirte, va a tratar de desplomarte, de aniquilarte, de que no llegues a la otra orilla y te espantes, diciendo, ¿pero por qué? Si yo voy a misa, si yo hago oraciones, he hecho tantos jericós, ¿por qué? No se confunda, ni se enoje, es parte de la lucha, del combate. No se enoje, antes bien, manténgase firme en Dios, ore, confíe en Dios y no deje que esas mareas, vientos te aplasten y te hagan volver en contra de Dios. Recuerda, Dios es 100%. Me estoy escuchando los discos del Padre y decía, nosotros no tenemos que convencer a Dios de que nos sane, no tenemos que convencer a Dios de que sea bueno con nosotros o de que somos buenos nosotros, que somos buenos, buena onda, bendíceme. Dios ya es bueno, Dios ya está convencido de beneficiarnos, de salvarnos, de ayudarnos. No tenemos que convencer a Dios. Se recuerda que el Padre casi ni oró, al final una oración de 1 hora y media y fue todo. ¿Sí? Porque lo que Él trata de trabajar en nosotros es precisamente la concepción de Dios. Cuando tú tienes ya una concepción de Dios sana, estás convencido que Dios te ama, que te quiere y que te bendice, pues Dios puede obrar y actuar. Los canales se ajustan, se equilibran y es más fácil que recibas tú la bendición de Dios. Tienes ya la certeza y la confianza de que Dios está bendiciendo tu vida, de que no tienes que convencerlo ni hacerle manita de puerco para que ándale, bendíceme, órale. No, sino que sabes que Dios desea la bendición para ti. Aunque nos pase lo que pase, Dios no deja de ser bueno. Dios no deja de querer favorecernos, porque el enemigo trata de cambiarnos la cabeza, trata de cambiarnos la imagen,
Dios no me quiere, Dios me está castigando, Dios está vengando de mí por aquello que hice en el pasado. Bueno, ¿no les pasa esto? Así no es. Dios es 100% bueno, y esto que no te lo quiten nunca de tu mente ni de tu corazón. En el momento en que tú aceptes a un Dios bipolar, ya perdiste. Dios es bueno, pero porque acá no fue bueno, porque acá fue malo, ¿no? Dios sigue siendo bueno siempre, aún en las circunstancias que tú no logras entender y comprender. Que te metieron gol, otra cosa, pero nunca le pongas a Dios que Él fue el que la regó, que Él fue el que no te bendijo, que es el que no te ama. Busca, si el problema en otro lugar, no en Dios. No alteres la concepción de Dios. La bondad de Dios es por siempre, su fidelidad es eterna. Dios es Dios. En lo personal entendí esto hace muchos años, y eso me ayuda a andar así con un Dios bipolar. ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? Ya no me ama. Eso es cansadísimo, y eso hace mucho daño, estar con esa mentalidad de un Dios así. Confía ya al 100%, Él es bueno, y cuando encuentres situaciones que no entiendas, pues búscala en otro lugar, pero no le pongas tacha a Dios. Dice que que Jesús estaba dormido, así parece que está dormido, parece que no hace caso, que no sabe. Los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Creo yo que lo que Jesús esperaba era que los discípulos actuaran, obraran, y fueran ellos los que increparan, los que reprendieran al viento, a la marea, a las olas, y lo despiertan a Él. Él respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Que acaso no voy yo aquí con ustedes? Y así debe de ser, hermanos, aunque el mal te patee, aunque el mal te hiera, recuerda, ahí está Jesús. Aunque el mal te agarre a patadas, aunque el mal se abalance contra ti, dice el Salmo 23, aunque pase por el valle de la muerte, que dice: no temeré ningún mal, porque tu vara y tu callado me dan seguridad. Jesús es capaz de hacer retroceder la muerte. Cuando te pasen situaciones de oscuridad, incluso demoníacas y de lo peor, estate tranquilo, como lo dijo el padre Josefo, estate tranquilo, allí está en la barca. Más mal haces en angustiarte, en desesperarte, en llorar y en correr aquí y allá. Es lo que quiere el demonio, es perturbarte, sacarte temores, miedos. Tranquilízate, sí, tente en paz. Siempre piensa: Él está conmigo en la barca, va conmigo. ¿Qué gano con patalear, con lloriquear? ¿Qué gano con pelear, con echarle la culpa aquí o allá? Sí, Jesús está contigo. Lo que el demonio quiere sacarte de tus casillas, quiere ponerte en desequilibrio, ¿verdad? Quiere que eches de aquellas, ¿verdad? Tranquilo, tranquila, Él va contigo, Él va contigo. Cuando tú confías en Jesús, es entonces que Él puede obrar. Dice que se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Sabemos ahora que en el nombre de Jesús podemos tomar su palabra y decirle a esas mareas, a esos vientos, ¿verdad? Como Jesús lo hizo: enmudece y calla. Esa tormenta, ese mal, esos chismes, esas calumnias, esos sentimientos de culpa, lo que venga, calla, enmudece. Y dice que vendrá la bonanza. Generalmente no estamos acostumbrados a orar así. Buscamos a alguien que ore por nosotros, pero en momentos en que uno no aguanta el atosigamiento que el demonio está haciendo, ponte de pie, dile: lárgate en el nombre de Jesús, déjame en paz. Y te vendrá la bonanza, te vendrá la paz. Jesús quisiera que estuviésemos más entrenados contra estas acechanzas, peleas contra el mal. En los Jericó de alguna forma lo estamos aprendiendo ahí poco a poco. Hay que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Dice
Entonces se levantó de una orden terminante los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres quedaron maravillados, decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Si tú y yo nos entrenamos en esta autoridad, en esta oración, te aseguro que nos quedaremos maravillados de cómo, si en el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre los fenómenos naturales, sobre las circunstancias. No lo hemos visto porque no lo hemos hecho, pero si lo hacemos, veremos cómo tenemos poder en el nombre de Jesús. Jesús no está físicamente para hacerlo, lo hace a través de nosotros, somos sus representantes, y ojalá que lo sepamos hacer bien ante circunstancias, situaciones, ¿verdad? Podemos intervenir, no importa que de momento no pase nada, mientras la fe se robustece, mientras la fe crece, ¿verdad? Tú después te quedarás maravillado de lo que por la fe tú puedes hacer. Esto fue lo que hicieron los hombres del Antiguo Testamento. Por la fe dice que detuvieron la lluvia, cerraron la boca de las fieras, ¿verdad? Y hicieron muchísimas cosas. Si eso lo hicieron en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora que contamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, en el nombre de Jesús y en su autoridad, a calmar todas las tempestades, sí, que haya en torno a nuestras vidas, y pues pongamos en acción, en el nombre de Jesús, ordenamos a toda tormenta, a toda marea, a todo aquello que se esté levantando contra nosotros, que calle y enmudezca en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.